Imagina la orilla del lago, la superficie calma reflejando un cielo que aún huele a lluvia, una barca que roza la arena y, a pocos metros, un grito humano que corta la quietud. No es un lamento cualquiera. Es un sonido que hace que la gente retroceda, que aleje a los más curiosos. Ese grito reúne en un punto toda la desesperación de una vida rota, y en medio de esa autoridad que calma la tormenta en el mar, Jesús baja de la barca y se planta delante de la tormenta humana. Ahí se forma la escena que nos obliga a preguntar, ¿por qué permitió Jesús que los demonios entraran en los cerdos? Voy a leer contigo ese encuentro como lo registra Marcos 5, siguiendo también lo que Lucas aporta. No para rescatar textos como reliquias, sino para entender lo que pasa cuando lo sobrenatural choca con la realidad cotidiana. Jesús llega a la región de los Gerasenos, al otro lado del lago. Allí vive un hombre que nadie domina. Duerme entre tumbas, rompe cadenas, grita a la noche y se hiere. La presencia de él en ese paisaje es una especie de testimonio vivo del quebranto. Cuando ve a Jesús, corre, se postra, reconoce en voz alta la autoridad de aquel que se acerca. Esos espíritus dentro de él responden antes que el hombre. Conocen a Cristo, temen ser atormentados, suplican que no los envíe al abismo. Cuando Jesús pregunta su nombre, contestan, Legión, porque eran muchos. Entonces piden entrar en una piara de cerdo cercana. Jesús permite que salgan y entren en los animales. La piara, presa del pánico, corre y se precipita al lago donde se ahogan. Los cuidadores huyen, los propietarios cuentan la pérdida. La gente del lugar, con miedo y dolor por lo ocurrido, pide a Jesús que se vaya. Jesús, sin embargo, no se marcha sin antes ordenar al hombre liberado que vuelva a su casa y cuente lo que el Señor hizo por él. Marcos 5:1-20, Lucas 8:26-39. Si esta escena te interpela, quédate conmigo un momento y suscríbete al canal para seguir profundizando en pasajes así. Hay enseñanzas que cambian la manera en que vemos la confrontación entre el reino y las tinieblas. Antes de explorar las posibles respuestas, quiero establecer 3 puntos innegociables. Primero, el relato bíblico coloca a Jesús como soberano sobre esos espíritus. Segundo, el episodio trae consecuencias concretas en lo social y económico. Tercero, hay elementos de misterio que la Escritura deja abiertos y que debemos tratar con humildad hermenéutica. Dicho eso, avancemos paso a paso. Primero, pensemos en quién era ese hombre y qué simboliza su condición. Marcos nos dice que vivía entre las tumbas, un lugar de exclusión ritual y de muerte a la vista. Vivir entre sepulcros no es solo una descripción geográfica. En la mentalidad judía del siglo I, los sepulcros eran lugares de impureza ritual. El hombre roto, encadenado, violento, rechazado por la comunidad, encarna la vida sometida por fuerzas que la degradan. Los demonios, al hablar, reconocen a Jesús y muestran un conocimiento que excede a los presentes. Dicen, ¿qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Marcos 5:7. No es una disputa intelectual. Es el reconocimiento de una autoridad que cambia el panorama espiritual. La primera verdad que quiero destacar, y que responde parte de la pregunta del título, tiene que ver con un temor que los espíritus mismos expresan en el texto: el temor al abismo o a la prisión definitiva. En Lucas se registra con claridad la súplica: no nos mandes al abismo. Lucas 8:31. La Escritura, en distintos lugares, habla de un lugar o condición donde los ángeles caídos esperan juicio. Ver Apocalipsis 9:20, 2 Pedro 2:4. Algunas tradiciones usan la palabra tártaro para describir esa prisión. Otras hablan simplemente de abismo. Al leer estos textos, vemos que los demonios no son irrestrictamente libres, conocen límites y temen un destino sellado. Esto nos permite una lectura coherente. Al ser confrontados por la autoridad de Jesús, los espíritus sienten que su situación puede agravarse si son inmediatamente trasladados a ese lugar de juicio.
Por eso suplican un intervalo, un lugar temporal donde alojarse. Permitir que entren en los cerdos puede entenderse, en esta interpretación, como una concesión momentánea que evita su envío inmediato a la prisión final. Debo subrayar que aquí hay un paso interpretativo. La Escritura sugiere que los espíritus temen ser confinados, pero no entrega un manual sistemático sobre la logística del juicio demoníaco. Decir que los demonios tenían miedo del abismo es una interpretación apoyada en varios textos bíblicos, no una declaración dogmática definitiva. La segunda verdad emerge cuando observamos el objeto de la petición: cerdos. En la teología bíblica, y muy especialmente en la ley de Moisés, el cerdo simboliza lo impuro. Levítico 11. Cuando Jesús permite que los espíritus entren en animales declarados impuros por la ley, estamos frente a una imagen poderosa. Lo impuro atrae lo impuro. No es que el cerdo, en sí mismo, sea culpable o tenga agencia moral igual a la humana. Es que la piara representa un ambiente compatible con la presencia de lo que degrada la vida. En otras palabras, los espíritus buscan un huésped o un lugar donde puedan ejercer su naturaleza, sin la fricción que la presencia de Dios les provoca. Esta idea tiene aplicación práctica, y por eso, exige prudencia pastoral. No podemos inferir que cualquier contacto con lo impropio conduce necesariamente a posesión literal. Tampoco debemos usar Levítico para estigmatizar a quienes, por cultura o necesidad, conviven con prácticas diferentes. Lo que el texto revela es una imagen. La corrupción tiene afinidades. El mal encuentra terreno fértil donde la vida ya está dislocada. Interpretarlo así no convierte el episodio en un manual de rituales, pero sí nos alerta. Hay ambientes, actitudes y estructuras que facilitan la obra destructiva de los espíritus. Cuando la sociedad que rodea a ese hombre tolera su marginación, cuando su grito es escuchado pero no atendido, se crea un espacio donde la opresión puede arraigar. Vayamos ahora a una tercera verdad, que se asoma en la narración, y que también responde por qué Jesús permitió la entrada en los cerdos. La exposición pública de la verdadera naturaleza del mal. Cuando los demonios salen del hombre y se precipitan hacia la piara, lo que acontece no es una huida discreta. Es una manifestación dramática de la violencia y de la capacidad destructiva que albergan. Los animales, enloquecidos, corren y se lanzan al lago. El resultado es impactante: muerte y pérdida económica para los dueños. Pero precisamente ese desenlace hace visible lo que el mal hace: arrasa, destruye, ataca la creación. Al permitir que la hidra salga a la luz, Jesús muestra ante todos que no se trata simplemente de problemas psicológicos o sociales que se resuelven con la tolerancia. Hay una realidad espiritual que causa ruina y que debe ser confrontada. Aquí es necesario matizar. Algunos de los oyentes o lectoras sentirán inmediatamente una tensión ética ante la pérdida de los cerdos. ¿Fue cruel la acción? ¿Valía la restauración de un hombre más que la subsistencia de una familia? La narrativa no ofrece respuestas fáciles. Lo que sí señala es la prioridad que el reino de Dios pone sobre la persona humana. Jesús no minimiza la pérdida material, pero el resultado final de la escena es la recuperación de identidad, cordura y comunidad para el hombre liberado. Ese acto de restauración confirma la centralidad del ser humano, creado a la imagen de Dios por encima de bienes económicos. Aún así, el dolor económico es real, y la comunidad reacciona con miedo y resentimiento. Piden a Jesús que se vaya. Esa reacción humana nos confronta con una verdad incómoda. Algunas personas prefieren el statu quo, incluso cuando el statu quo incluye opresión, porque el cambio amenaza su seguridad económica o su sentido de control. Volvamos un momento a la pregunta original. ¿Por qué permitió Jesús que los demonios entraran en los cerdos? Resumamos las tres orientaciones que vamos articulando. 1. Miedo al abismo y retraso del juicio. Interpretación basada en Lucas 8:31 y textos apocalípticos. 2. Afinidad entre impureza y espíritus impuros.
que explica la elección de una piara de cerdos como huésped. 3. La intención de exponer públicamente la naturaleza destructiva del mal y priorizar la restauración del ser humano frente al costo material. Cada una de estas verdades se apoya en el texto y en paralelos bíblicos. Juntas, nos permiten comprender que la escena es tanto teología como acción pastoral, con consecuencias en el mundo real. Al profundizar en la primera verdad, el temor al abismo, conviene traer a cuenta algunos textos complementarios. En Apocalipsis, por ejemplo, las imágenes del abismo y del juicio resaltan que hay un destino final para la rebelión contra Dios. Apocalipsis 9:20. Segunda Pedro 2:4 habla de ángeles que pecaron y fueron entregados a prisiones de oscuridad. Esos referentes ayudan a ver que la narrativa cristiana no trata a los demonios como simples metáforas, sino como agentes reales sujetos a juicio. Nuevamente, afirmar esto no nos da un manual operativo sobre cómo y cuándo los espíritus son encarcelados. Nos permite entender que, ante la presencia de Jesús, la dinámica espiritual cambia y los espíritus buscan proteger su estado temporal. De nuevo, subrayemos. Esto es una lectura teológica responsable apoyada en las Escrituras, no una descripción exhaustiva de la mecánica del mundo espiritual. Si profundizamos, encontramos en el relato pistas de la psicología de esos espíritus. Su primer interés no es infligir dolor por gusto sin orden ni sentido, sino conservar su condición actual. Al decir legión, revelan que no se trata de una presencia aislada, sino de un conjunto, una fuerza organizada. Una legión dentro de un ser humano expulsa cualquier posibilidad de orden, de cohesión, de identidad personal. Cuando se les confronta con la autoridad de Cristo, su reacción es de autoprotección. Permitir que entren en los cerdos reduce temporalmente su amenaza sobre la vida humana de forma inmediata, aunque no elimina su naturaleza destructiva. Esta lectura nos obliga a mantener dos ideas simultáneas. El mal es una realidad a la que hay que confrontar con autoridad, y también el enfrentamiento puede traer costos en el mundo de lo cotidiano. En ese punto debemos atender a la reacción de la comunidad. La gente, que vio cómo el hombre se sentó vestido, cuerdamente, como los que han sido liberados, no celebra con Jesús. En cambio, se asusta y pide que se marche. Aquí se revela otra capa de interpretación. La liberación individual puede desestabilizar estructuras y expectativas. Es posible que la comunidad valorara la estabilidad económica de la piara más que la recuperación de un marginado. No estoy afirmando que todos pensaran igual, pero la narración indica que el ruido mayor fue el de la pérdida. Jesús es recompensado con rechazo. Esto nos lleva a una pregunta pastoral que atraviesa todo el relato. ¿Qué estamos dispuestos a perder por la libertad de otro? ¿Preferimos que alguien siga en su opresión, si eso garantiza nuestra comodidad? Mientras repasamos estos elementos, conviene recordar una advertencia hermenéutica. No debemos usar la historia para señalar al sufrimiento mental y decir que toda enfermedad es demonio. Marcos y Lucas nos presentan un caso que, en su contexto, se lee como posesión. Hoy sabemos que hay condiciones neurológicas y trastornos que requieren atención médica y compasión clínica. La lectura espiritual puede coexistir con la sensibilidad clínica. No son mutuamente excluyentes. El cuidado de una persona rota demanda tanto sabiduría espiritual como prudencia sanitaria. Al avanzar hacia la segunda verdad, la afinidad con lo impuro, conviene detenernos en el simbolismo del cerdo. En la ley mosaica, el cerdo era animal inmundo, y la presencia de la piara cerca de una casa o de la orilla demuestra que los dueños probablemente eran recaudadores o tenían actividades centradas en beneficio económico más que en sensibilidad ritual. Lucas sugiere que la región tenía una mezcla cultural donde ciertas prácticas no judías estaban presentes. El detalle importa porque revela que los demonios eligieron un hospedaje que, desde la perspectiva judía, era inaceptable.
Esa elección subraya la incompatibilidad entre la presencia de Dios y los espacios de impureza. De nuevo, esta no es una sentencia moral universal sobre quienes comen cerdo hoy. Es una imagen teológica. Lo sagrado y lo profano no se mezclan bien, y donde la vida espiritual se ha perdido, el mal puede encontrar anclaje con facilidad. Ahora bien, si consideramos la tercera verdad, la exposición pública del mal y el costo de la libertad, hay una energía narrativa que es imposible ignorar. Jesús, con esa decisión, muestra al pueblo qué hace el mal con la creación. La destruye. Al permitir que los demonios se manifiesten y que los cerdos se pierdan, el Señor hace visible la destructividad que faculta nuestro entendimiento de por qué esa vida humana merecía prioridad sobre la piara. Es una escena escandalosa. El Salvador es invitado a quedarse y se le expulsa. ¿Cómo respondemos ante un Dios que elige la restauración humana a costa de bienes materiales? Aquí aparecen tensiones que muchas comunidades cristianas siguen enfrentando. La valoración de los recursos frente a la dignidad humana, la resistencia al cambio, el miedo a las consecuencias de una intervención divina que reconfigure lo conocido. A estas alturas puede parecer que hemos recorrido ya la explicación central y que la escena se despliega con cierta claridad. Sin embargo, al entrar más en la exégesis, surgen matices que nos impiden cerrar el caso apresuradamente. Por ejemplo, el relato también deja ver algo sobre la libertad humana y la misión del liberado. Jesús no abandona al hombre a su propia autonomía. Lo envía a su casa para que declare lo que el Señor ha hecho en él. Esto revela que la restauración no es un fin estético, es una misión. La libertad implica testimonio. La comunidad que prefirió la pérdida de la piara antes que recibir al Hijo, termina recibiendo un mensaje que no puede ser silenciado. Hay un hombre que vuelve a su familia con la capacidad de testificar. Esa capacidad es el nuevo capital espiritual que Cristo restaura. Aquí se encuentran dos tensiones. La liberación es costosa, pero produce testimonios que pueden transformar a la comunidad. La comunidad, sin embargo, no siempre está dispuesta a escuchar. Sigamos ahora en un plano más teológico. El episodio confronta la idea de dominio. Filipenses 2 y Efesios 6 nos recuerdan que Cristo tiene la supremacía sobre todo nombre, y que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades espirituales. El permiso divino para que los demonios manifiesten su naturaleza no contradice la soberanía de Jesús. Más bien la confirma, porque muestra quién tiene autoridad sobre ellos. Jesús no pierde control. Lo ejerce de un modo que revela, corrige y restaura. Esta observación protege la lectura contra dos extremos: el sensacionalismo que ve la escena como espectáculo sobrenatural sin propósito, y el racionalismo que la reduce a mera coincidencia psicológica. Jesús actúa como juez benigno que, al defender a la persona, permite que la verdad del mal sea expuesta. Al profundizar en estos elementos, surge una pregunta práctica que muchos oyentes se harán. Si el bien exige a veces pagar un precio visible, ¿qué precio estoy dispuesto a pagar por la libertad de alguien o por la mía propia? ¿Cuánto de mi comodidad sacrificaría si la intervención divina transforma mi economía, mi reputación, mi lugar en la comunidad? Estas preguntas nos colocan frente al núcleo de la vocación cristiana. Seguir a Jesús implica un riesgo de desplazamiento social, y no siempre la respuesta de los demás será gratitud. En este punto de la reflexión, es urgente introducir una nota pastoral. Cuando tratamos estos temas en la comunidad, debemos hacerlo con compasión y con cuidado clínico. No todo grito de la orilla es posesión, y no toda enfermedad es signo de condenación. La narración bíblica nos ofrece una historia paradigmática, no una plantilla para diagnosticar a cada persona. Llevar estas lecciones al pueblo exige sensibilidad, discernimiento y colaboración con profesionales de la salud, cuando sea necesario. Mientras avanzamos,
Conviene detener la narración por un momento y observar la estructura retórica del texto. La secuencia es precisa y vívida. Desembarco, encuentro, diálogo, confesión del nombre, petición, entrada en los cerdos, muerte de los animales, rechazo de la comunidad, envío del liberado. No hay elementos triviales en ese orden. Cada paso nos indica algo sobre la relación entre la autoridad de Jesús y la respuesta humana. En términos narrativos, el clímax psicológico no es tanto la pérdida de la piara, como la reacción colectiva que prefiere alejar a Jesús. Ese rechazo marca el punto donde la historia se vuelve espejo. Nos pregunta a nosotros qué haríamos si fuésemos dueños, cuidadores, vecinos o el propio liberado. Y aquí quiero detenerme antes de entrar a las consecuencias prácticas que prometí desarrollar más adelante. Ya hemos recorrido el corazón del pasaje y articulado 3 verdades que iluminan la pregunta del título. 1. Los espíritus temían una cárcel definitiva y buscaron posponerla. 2. La afinidad con lo impuro explica la elección de la piara. Y 3. Jesús permitió la escena para exponer la naturaleza destructiva del mal y priorizar la restauración humana, aun a precio de pérdidas materiales. Pero detrás de esas verdades se abren vías que todavía requieren examen. ¿Cómo interpretar la legitimidad de la pérdida económica en términos de justicia distributiva? ¿Qué responsabilidades tienen los seguidores de Jesús ante la pérdida causada por la confrontación con el mal? ¿Cómo enseñar a una iglesia a valorar testimonios sin minimizar daños reales? En la siguiente etapa del análisis entraré en esas preguntas prácticas, explorando las reacciones de la comunidad como espejo de nuestras prioridades, y propondré principios para acompañar a personas liberadas sin reproducir tribalismo ni negligencia pastoral. También examinaremos cómo la instrucción de Jesús al hombre liberado, volver a casa y contar lo que Dios había hecho, modela una misión de restauración que transforma el dolor en testimonio. Pero antes de seguir, quiero que vuelvas a imaginar la orilla. El hombre sentado, vestido y en juicio, los dueños contando pérdidas, la multitud dividida entre asombro, miedo y resentimiento. En esa imagen radial, la pregunta que te planteé al inicio vuelve a sonar con fuerza. ¿Por qué permitió Jesús que los demonios entraran en los cerdos? Ya hemos respondido en parte, con verdades que toman forma en la escena. Quedan, sin embargo, consecuencias que demandan una respuesta práctica para hoy. Y ahí es donde debemos permanecer atentos. Quedan, sin embargo, consecuencias que demandan una respuesta práctica para hoy. Y ahí es donde debemos permanecer atentos. Lo que sigue no es una especulación teórica ni un sermón de respuestas rápidas. Es un conjunto de reflexiones y orientaciones concretas sobre cómo una iglesia, una comunidad y cada uno de nosotros debemos actuar cuando el encuentro entre el reino y las tinieblas produce efectos visibles en la vida real. La primera consecuencia es pastoral. La libertad restaurada requiere acompañamiento. Marcos nos dice que Jesús mandó al hombre a su casa, a contar lo que había sucedido. Marcos 5, 19, 20. Ese envío no es un mero adiós, sino una estrategia pastoral. Restaurar a alguien no termina en la expulsión de los espíritus. Comienza un proceso de reintegración. El hombre no vuelve solo. Vuelve con una historia que debe encontrar oídos, responsabilidades que la comunidad debe asumir y heridas que demandan cuidado. Desde aquí se desprende una regla práctica. Cuando hay una intervención espiritual, la prioridad inmediata debe ser la dignidad humana. La comunidad no puede instrumentalizar al liberado para justificar pérdidas económicas o para calmar su propia conciencia. Debe custodiar su rehabilitación, ofrecer un lugar para dormir, trabajo si es necesario, tratamiento médico cuando haga falta, y un acompañamiento que combine oración, consejería y discernimiento profesional. Esto no es opcional. Es la reacción coherente con la centralidad de la persona que muestra la Escritura. La segunda consecuencia es ética y económica. La narrativa deja claro que hubo una pérdida real.
Los dueños de la piara sufrieron económicamente. Desde sus ojos, la intervención divina implicó daño. Aquí la Escritura no borra el coste material, pero sí pone en primer plano una pregunta moral. ¿Qué valoramos más? Jesús restaura a la persona, la comunidad llora la pérdida. Entre estas dos reacciones está el pulso moral del pasaje. La enseñanza práctica no es simplista. No pedimos a las iglesias que despreciaran la justicia económica, ni que acepten pasivamente daños sin reparación. Más bien, demandamos un equilibrio que lleve a la restitución cuando sea posible. Si una intervención espiritual causó un perjuicio material a terceros, surge la responsabilidad de buscar reparación o apoyo comunitario. Esto puede implicar acciones concretas, solidaridad con quienes perdieron, diálogo transparente sobre lo ocurrido, medidas de restitución si procede, y una pastoral de reconciliación que impida que la justicia material sea sacrificada en nombre de una narrativa espiritual. La Biblia no nos exime de la responsabilidad hacia el prójimo. Al contrario, nos llama a la justicia práctica. Una tercera consecuencia es eclesiológica. ¿Cómo formar a la Iglesia para discernir sin caer, ni en el escepticismo ni en el sensacionalismo? El mundo moderno presenta dos peligros contrapuestos. Hay quienes reducen todo a problemas psicológicos y niegan la dimensión espiritual. Hay otros que ven demonios detrás de cada malestar. La posición responsable es la de la prudencia bíblica. Reconocer que existe una realidad espiritual poderosa. Efesios 6 nos habla de las potestades y gobernadores espirituales, y a la vez, cooperar con la ciencia y la medicina cuando corresponde. Discernimiento significa orar y evaluar, sí, pero también remitir a profesionales cuando hay señales clínicas de enfermedad mental o física. La comunidad de fe debe estar educada para identificar indicadores que requieren intervención médica y para distinguirlos de situaciones donde la batalla espiritual es evidente, según el testimonio bíblico. Esta formación requiere líderes que estudien, iglesias que colaboren con profesionales y una humildad que evite diagnósticos apresurados. Una cuarta consecuencia es misional. La libertad produce testimonio, y ese testimonio tiene un valor transformador. Jesús no dejó al hombre en silencio. Lo envió a contar su historia. Ese mandato apunta a una dinámica esencial. La experiencia de la gracia debe convertirse en anuncio. La restauración que transforma una vida no es un privilegio privado, es un capital para la misión. En términos prácticos, esto implica que la Iglesia debe habilitar espacios donde los testimonios sean escuchados con discernimiento y acompañados por la comunidad. El relato del hombre liberado es, en el fondo, una invitación a que la Iglesia recupere la centralidad del testimonio como medio de evangelización y de sanidad colectiva. No se trata de construir un espectáculo, sino de dar voz a la experiencia transformadora, para que otras personas puedan ver que la presencia de Jesús cambia realidades. Una quinta consecuencia nos confronta con la cultura. A veces, la liberación incomoda a la comunidad porque altera estructuras de poder y seguridad. El rechazo a Jesús por parte de los lugareños revela cómo la comodidad material puede ser más potente que la compasión. Esto nos interpela hoy. ¿Qué actores o sistemas se benefician de mantener a las personas marginadas? ¿Qué lealtades económicas o identitarias impiden que la Iglesia sea un agente de transformación? La respuesta no es siempre obvia, pero la práctica cristiana requiere audacia para llamar a la comunidad al arrepentimiento, cuando las estructuras humanas prefieren el statu quo. Eso implica profecía, que cuestione la idolatría del lucro, y que proponga alternativas solidarias, reformas comunitarias que valoren la dignidad humana por encima de la ganancia. No es una consignación política, es una llamada moral al cuidado del otro. Una sexta consecuencia, pastoral y personal, se refiere al coste de la libertad. Jesús no nos promete que seguirle será económico ni socialmente cómodo. La historia muestra que la libertad puede implicar pérdida.
Esto no es una justificación para la negligencia. Es un llamado a prepararnos para pagar el precio cuando la dignidad humana está en juego. Ser iglesia significa estar dispuesta a perder para ganar lo esencial, la vida restaurada. Por eso la congregación madura anticipa costes y crea redes de protección para los vulnerables. Practicar la hospitalidad, sostener a quienes pierden recursos por causas nobles y acompañar emocionalmente son gestos que demuestran que la Iglesia entiende el balance real entre bienes materiales y vida humana. Regresemos por un momento a la naturaleza de los demonios y a la tensión entre autoridad y juicio. Hemos dicho que la petición de los espíritus para entrar en los cerdos sugiere miedo al abismo o a una prisión final, según Lucas 8:31, y pasajes como Apocalipsis 9 y 20, segundo Pedro 2:4. También hemos señalado que esto es una interpretación responsable apoyada en la Escritura, no una cronología dogmática de la mecánica infernal. Desde esa lectura, la acción de Jesús revela su soberanía. Él controla la escena, decide los términos y, sobre todo, prioriza la restauración de la persona. Esto implica que el poder divino no se reduce a la expulsión inmediata e indeterminada del mal. A veces opera exponiendo al mal públicamente para que el pueblo vea qué está en juego. No es un capricho divino, es una táctica pedagógica con consecuencias. Jesús quiere que la gente vea la realidad de la opresión y al verla, tenga que decidir. Esa pedagogía es dura, y a menudo produce rechazo porque la gente teme las implicaciones sociales y económicas del cambio. Hay un elemento escatológico que no podemos obviar. La narrativa apunta hacia una victoria final sobre el mal. Apocalipsis presenta la derrota definitiva de la rebelión y la liberación plena de la creación. Apocalipsis 20. En ese horizonte, el episodio del hombre en Gerasa aparece como un anticipo, un esbozo de lo que será la restauración completa. Los demonios temen el abismo, porque el juicio es real. La autoridad de Cristo allana el camino hacia esa derrota final. Interpretar la escena a la luz de la escatología nos anima a confiar en que la hostilidad actual no es la última palabra. Sin embargo, entre la victoria ya declarada y su consumación, hay procesos dolorosos que requieren nuestra paciencia activa y nuestra participación en el ministerio de reconciliación. También conviene una palabra sobre el simbolismo de los cerdos y la afinidad con lo impuro. Levítico 11 establece categorías que, en la mente judía, indican separación y santidad. Cuando los espíritus entran en animales catalogados como impuros, la imagen funciona. El mal busca un entorno que le permita desplegar su carácter destructivo con menor resistencia. Esto nos obliga a una reflexión personal. ¿Qué espacios en mi vida funcionan como terreno fértil para la obra destructiva? La respuesta no es una lista de prohibiciones, sino un llamado a la vigilancia espiritual. Actitudes como la indiferencia hacia el sufrimiento ajeno, la marginación rutinaria y la aceptación pasiva de injusticias sociales crean condiciones donde la opresión puede arraigar. Por eso la práctica cristiana sensata incluye examen de conciencia, disciplina espiritual y reformas comunitarias que protejan la vulnerabilidad humana. Volvamos ahora a una cuestión sensible y vital: la relación entre la lectura espiritual de un pasaje así y el trato responsable de la salud mental. La Escritura presenta casos que se leyeron como posesión en su contexto histórico. Hoy sabemos que existen condiciones clínicas complejas que explican conductas similares. La práctica pastoral madura combina ambas dimensiones: reconocimiento de la realidad espiritual posible, junto a una referencia clara a la terapia y la intervención médica cuando sea necesario. Nunca usar el pasaje para estigmatizar. Nunca convertir la expulsión en espectáculo. Y nunca prometer que toda intervención espiritual producirá una cura instantánea. La ética cristiana exige humildad y cooperación. Si hay un indicio clínico, remitir a profesionales es un acto de sabiduría y caridad. Llegamos así a algunas indicaciones prácticas que la Iglesia puede implementar de inmediato.
Primero, crear equipos interdisciplinarios que incluyan líderes de oración, consejeros formados y profesionales de la salud mental. Segundo, diseñar protocolos claros para discernir, orar y, cuando proceda, remitir. Tercero, establecer redes de apoyo económico para personas cuyo proceso de liberación implique pérdidas materiales. Cuarto, habilitar espacios seguros para testimonios auténticos que no sean explotados por la curiosidad mediática. Quinto, fortalecer la formación bíblica sobre la naturaleza del mal, la autoridad de Cristo y la misión de la Iglesia, para evitar interpretaciones superficiales. Estas medidas no vacían la espiritualidad, la estructuran para que sea prudente y compasiva. Al contemplar la escena en su totalidad, la respuesta al título, ¿por qué Jesús permitió que los demonios entraran en los cerdos?, debe ser clara y pastoralmente responsable. Jesús permitió la entrada por tres motivos complementarios que ya hemos planteado y que conviene afirmar con firmeza. Primero, la petición de los demonios sugiere su temor al abismo y su deseo de posponer un juicio definitivo. Esto es interpretación apoyada en Lucas 8:31 y textos apocalípticos. Segundo, la elección de los cerdos subraya la afinidad entre lo impuro y lo impuro, mostrando que el mal busca ambientes compatibles con su naturaleza. Levítico 11 ayuda a comprender el simbolismo. Tercero, Jesús permitió la manifestación pública del mal para exponer su naturaleza destructiva y priorizar la restauración del ser humano, aun cuando esa restauración conllevara un coste material para la comunidad. Marcos 5 enseña la prioridad de la persona frente a bienes. Estas tres verdades no compiten entre sí, se complementan y ofrecen una lectura coherente del texto. Pero no podemos cerrar sin ajustar la implicación personal que trae esta historia. Si Jesús vino a rescatar a un hombre marginado en la ribera, entonces cada uno de nosotros tiene una pregunta urgente. ¿Qué haré cuando el reino me pida que acepte una pérdida por la restauración de otro? ¿Preferiré mi confort o la dignidad del prójimo? La historia desafía cómodas respuestas. Nos pone ante la elección de permanecer pasivos para no alterar nuestras ganancias o de arriesgarnos por la liberación del que sufre. En términos prácticos, ser seguidor de Jesús implica estar dispuesto a invertir recursos y reputación en la rehabilitación de los más vulnerables. Es un llamado a la valentía cristiana que se traduce en cuidados concretos, defensa de justicia y apertura a testimonios que cambian. Para cerrar, volvamos a la escena mental de la orilla. El hombre sentado, vestido, en juicio. La multitud dividida, la piara perdida. Jesús, rechazado por quienes temían las consecuencias de su obra. Si el relato nos deja algo, es la certeza de que el reino de Dios no opera siguiendo criterios de conveniencia humana. Jesús actúa por la dignidad de las personas y en su acción revela la verdad del mal. No siempre el camino de la liberación es cómodo. No siempre el cambio agrada a quienes viven de la estabilidad del orden roto. Sin embargo, la restauración humana tiene prioridad. Esa es la lección central. Hoy, en tu vida, te invito a hacer tres cosas concretas como respuesta práctica a este pasaje. Primero, identifica un área de tu existencia donde la libertad de otro esté en juego, y plantea qué estás dispuesto a sacrificar por ella. Segundo, si estás en una comunidad de fe, impulsa un diálogo sobre protocolos de acompañamiento que integren oración y profesionalismo. Tercero, si has sido tocado por la gracia, comparte tu testimonio con humildad. El envío del hombre liberado nos recuerda que el testimonio es una herramienta poderosa para la sanidad colectiva. Jesús no nos promete que el costo no exista, pero sí nos asegura que su autoridad transforma y que la restauración humana vale más que cualquier pérdida material. Si esta palabra ha hablado a tu corazón, compártela con alguien que la necesite y deja en los comentarios si tienes un testimonio de liberación o restauración. Tu historia puede ser el puente que otro necesita para ver la obra de Dios.
Suscríbete para recibir enseñanzas bíblicas que ayuden a interpretar pasajes difíciles con responsabilidad y compasión.